Atención Colombia, el presidente Gustavo Petro y su gobierno presentan las preguntas que irán en la consulta popular. Esta se radicará el 1 de mayo en el Día del Trabajo, señores. Y esto tiene temblando mucho a la derecha. Tanto así que el señor Efraín Cepeda se coloca mansito frente a estas preguntas. Ahora sí quiere debatir, ahora sí quiere, mejor dicho, decir que unas sí están incluidas en unos proyectos que están en curso. Qué cambio de parecer tan abrupto, ¿no? Le tienen miedo al pueblo y eso es lo que nos estamos dando cuenta. Resulta que el ministro del Interior, Armando Benedetti, pues afirmó que si no tuvieran el umbral, no se habrían lanzado estas preguntas presentadas al Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Que Armando Benedetti hizo un sondeo entre los senadores y por eso se formularon también estas preguntas. También hace referencia a cada una de las 12 preguntas y que está diseñadas pues para beneficiar a todos los colombianos. Pero vamos a escuchar aquí al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y Armando Benedetti, que dijeron sobre esta consulta popular que se viene. Y es que el ministro del Interior, Benedetti, afirmó en la conferencia que si no tuvieran el umbral, no se hubieran lanzado estas preguntas. ¿Qué más se refirió el ministro sobre esto? Rafael, pues mire, esto es un pulso político. El ministro Armando Benedetti hizo referencia a que tienen la certeza de que pueden llegar a alcanzar el umbral y es precisamente, Rafael, como usted me escuchó sobre la lectura de las 12 preguntas, es que absolutamente todas benefician a los colombianos. De esta manera que el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que aunque no hayan mayorías en el Congreso, esta consulta popular, o más bien lo que digan los colombianos, será lo que suceda de aquí en adelante. Escuchemos al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, cuando en la rueda de prensa empezó a leer el texto con las 12 preguntas que serán radicadas el próximo 1 de mayo por el mismo presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 a.m. y las 6 p.m.? ¿Sí o no? Segundo, ¿está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día descanso dominical o festivo? Claro que sí. No? Tercero, ¿está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? ¿Sí o no? Claro. Cuarto, ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? ¿Sí o no? Claro que sí. Quinto, ¿está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? ¿Sí o no? Inclusión. Sexto, ¿está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? ¿Sí o no? Séptimo, ¿está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? ¿Sí o no? Octavo, ¿está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo, noveno, está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? ¿Sí o no? 10. ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? ¿Sí o no? 11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? ¿Sí o no? Y 12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? ¿Sí o no? Esas son las 12 preguntas que radicaremos junto con la solicitud ante el Senado de la República, o que radicará el presidente de la República el próximo 1 de mayo, y que serán puestas a consideración para su votación. Entonces, como ustedes se dan cuenta, estas preguntas solo benefician al pueblo. Vamos a ver si el Senado se niega a beneficiarlo, ¿no? Porque esto es lo que no quieren ellos, beneficiar al pueblo, solo ellos, seguir con sus privilegios, ¿no? Pero también Armando Benedetti dijo sobre las mayorías en el Senado. Esto fue lo que el señor ministro del Interior mencionó en esta rueda de prensa.
Pero soy optimista en que sí, o sea, lo que si ustedes están conscientes, porque lo han expresado aquí, de que esas preguntas son loables y deberían pasar y son necesarias, porque son con base en convenios internacionales y con fallos de la Corte Constitucional, ¿por qué el Congreso diría que no? Ahora, segundo, porque unas personas que han sido elegidas popularmente, ¿por qué le van a negar al pueblo que pueda votar? Tercero, al presidente Uribe le aprobaron el referendo, al presidente Santos le aprobaron el plebiscito, a la doctora Claudia López y a Duque le aprobaron el tema de la consulta popular. Si aquí no se aprueba, lo que hay es una conspiración contra la clase obrera y contra el presidente de la República. Pero si no se... Prácticamente sería eso, una conspiración total, porque no aprueban reformas, no quieren aprobar una consulta popular que se va a presentar y todo, pues sería catastrófico para el Congreso. Y así el pueblo se tendría que levantar, ¿no? Entonces, estas preguntas se van a radicar el 1 de mayo y pues veremos qué pasa si el Senado se va a hacer el de la vista gorda. Bueno, como lo dijo el señor presidente, en el día de ayer, hoy se van a presentar ante la opinión pública cuáles son las 12 preguntas que hay para... ¿Qué? No. Disculpe. Como lo dijo el señor presidente de la República, hoy se están presentando las 12 preguntas que se van a radicar el 1 de mayo en el Día del Trabajador en el Senado de la República. ¿Cómo empezó todo este proceso? Porque no hay que olvidarlo. Como nunca antes en la historia del Congreso de la República, unas personas que no tenían que firmar la ponencia, la firmaron e hicieron mayoría para que no hubiera debate en la Comisión Séptima del Senado. Con la misma presidenta que ahorita está torpedeando la salud, pero ahorita voy para allá. Entonces todo empieza porque unas personas que no tenían que firmar la ponencia, la firman negando el debate como nunca antes se había visto en el Congreso de la República. Ese día el presidente de la República decide irnos al pueblo a hacer una consulta sobre el tema de la reforma laboral. Hay una sentencia, la 180 del 94, que dice que cuando hay un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, dirime una consulta. Entonces, ojo con esto, porque hay mucha gente que dice que es ilegal e infantilmente he escuchado a algunas personas que dicen que ha habido presiones por parte del gobierno al Senado de la República. No ha habido ninguna presión. Se está ejerciendo lo que es el mecanismo de participación ciudadana, que es lo que realmente ama la democracia. Las marchas, los votos, los pedimentos del pueblo para participar, las urnas, las pancartas, eso es lo que ama realmente la democracia. Y con eso es lo que estamos haciendo nosotros, haciendo la consulta. No es ninguna presión para absolutamente nada, sino es para también diferenciar quiénes están con la clase dirigente y quiénes están con la clase obrera. Es así de sencillo ese. Y esto va a estar muy bueno porque aquí sí nos vamos a dar cuenta qué senadores y qué representantes están a favor del pueblo y otros en contra. Por supuesto, los uribistas, periodistas de ultraderecha, salieron a criticar a estos señores y ahí sí, para ellos no les sirve, ¿no? Luis Carlos Vélez, por ejemplo, escribió: estas son las preguntas que el gobierno Gustavo Petro propone para la consulta popular. Algunas reacciones. Varios puntos ya hacen parte de la ley. Es grave intentar pasarle por encima al Congreso mediante cuestionamientos de tono populista que suenan muy bien, pero que en el fondo tienen mayores implicaciones de consideración, según él, ¿no? La Constitución ha creado mecanismos para que este tipo de reformas hagan trámite, más allá que las consultas. Como en la Comisión Séptima, señor Luis Carlos Vélez, ¿cierto? Varios estudios, incluso del gobierno, concluyen que estas medidas significarían un aumento del desempleo y la formalización del empleo. Esto es lo que dice aquí el señor Luis Carlos Vélez, igual que Paloma Valencia, que se perderían por mejores condiciones laborales, ¿no? Siempre quieren precarizar. Y él, como pues despedido que es de una emisora, debería saberlo, ¿no? Que tanta precarización laboral hay en este país. Sin embargo, pues siempre protegiendo a los de arriba. Miguel Uribe, por supuesto, también reaccionó. Dijo: las preguntas de la consulta popular de Gustavo Petro representan una completa burla a los trabajadores colombianos. ¿Cómo no? Niegan aquí la reforma laboral en la Comisión Séptima, senadores también de su partido, y ahora dicen que esto es una burla. Hágame el berraco favor. Al único que le sirve es a él, para hacer campaña, y no resuelven ninguno de los problemas estructurales. Muchas de ellas ya están en la ley, otras están pésimamente redactadas y otras no tienen que ver nada con los derechos laborales. Ay, señor Miguel Uribe.
El verdadero drama laboral es el desempleo juvenil, la falta de oportunidades para las mujeres. El verdadero drama laboral es la informalidad. El verdadero drama laboral es cuando un joven no puede trabajar y acceder a un trabajo porque no tiene con quién dejar a su mamá, a su abuela, si está ejerciendo labores de cuidado. El verdadero drama es una mamá que no puede trabajar porque no tiene con quién dejar a sus niños. El verdadero drama laboral es que un colombiano no puede acceder a un trabajo por el alto costo del transporte, muchas veces transporte informal por falta de oferta de transporte formal. Nada de esto menciona la consulta popular de Gustavo Petro, que como bien hemos dicho, es una consulta que no pretende solucionar los problemas de los ciudadanos, sino por el contrario habilitar al gabinete para hacer politiquería, adelantar las elecciones y desviar por completo la atención de un fracaso de gobierno. Esta consulta popular no avanza hacia los derechos de los trabajadores, por el contrario, es una burla para ellos. Los instrumentaliza y los utiliza, así como utilizó a las personas de menores ingresos para llegar al poder y hoy es a quienes más ha perjudicado. Por ejemplo, la ley ya prevé jornadas laborales de 8 horas y en cambio las preguntas desconocen los derechos vigentes de los trabajadores. Propone una jornada diurna de 6 a.m. a 6 p.m., lo que los expertos han calificado como un sobrecosto, especialmente para las pequeñas y microempresas que no tendrán cómo soportar los costos adicionales del empleo. Incluso estiman 2.7 billones de pesos de sobrecostos para la economía, quebrando cientos de miles de MIPYMES, micro y pequeñas empresas. Hace referencia también una pregunta a los incentivos precisamente para estas micro y pequeñas empresas. Incentivos que ya existen en el Fondo Emprender, en Impulsa o en Bancoldex, entre otros. Y así podría seguir. Ya hay licencias médicas, ya hay incapacidades, la tercerización ilegal ya está prohibida, el contrato a término indefinido ya es la regla general, la seguridad social para trabajadoras domésticas es obligatoria desde el 2013, los campesinos han avanzado, aunque no suficiente, pero han avanzado en el fondo pensional como los BEPS o los fondos de solidaridad pensional. Así que esta consulta, insisto, es una burla. No hace referencia al desempleo, a la falta de oportunidades de los jóvenes, las mujeres y tampoco a la informalidad. Petro no defiende a los trabajadores. La consulta no transforma, no protege, no resuelve. Por el contrario, es torpe, es populista y absolutamente desconectada de la realidad laboral del país. Por supuesto que aquí la vamos a enfrentar y votar no en el Senado, porque queremos soluciones para los colombianos, pero no más discursos. Gracias, presidente. Es muy difícil tratar con estos senadores de ultraderecha que no quieren nada, ¿no? No quieren reformas, no quieren consulta, ya está haciendo campaña para negarle los derechos a esta gente, a los trabajadores y todo, ¿no? Y otro que amaneció también mansito es el señor Efraín Cepeda, ¿no? Ahora dice que pues hay cosas que se pueden debatir, que hay que buscar consensos y demás. Dice él textualmente: ¿no es más expedito que abramos un debate en el Congreso sobre estas preguntas y vemos cuáles no están contenidas en estos proyectos? El presidente del Congreso dice que algunas se encuentran en algunos que se están tramitando en el Senado. Entonces que no es necesaria, que mejor dialoguemos para evitar gasto de plata y demás. Y pues aquí David Racero le dice: miren esta perla, después de que desgastaron al gobierno por mesas y sabotearon la discusión de la reforma laboral hasta hundirla con mezquindad y cinismo, ahora la banda, porque él se declaró jefe de la banda de hundir las reformas, pues si quieren abrir un debate en el Congreso, dice que porque es un camino más corto y más económico. Escúchenlo nomás. Los partidos de gobierno designaron. Debo decir también que hay otros temas en que les he puesto un asterisco que pueden ser un boomerang, o sea, peor el remedio que la enfermedad, y eso hay que discutirlo de fondo también con laboralistas, con estas personas. Pero yo me pregunto una cosa, ¿no? Hay 5 proyectos de ley hoy presentados en el Congreso de la República. Desde el día de mi posesión, yo hablé que camina del Congreso. No es más expedito que abramos un debate también en el Congreso sobre estas preguntas y vemos cuáles no están contenidas en esos proyectos, cuáles desecharía el Senado y cuáles podemos adicionarlas como proposiciones. Ese es un camino más corto y más económico. Recordemos que la consulta vale 700.000 millones de pesos que hoy no están en las arcas, que la salud tambalea porque no tiene esos recursos, porque se quejan en la misma registraduría también por la falta de recursos y todas las entidades. No sé, ¿por qué nos vamos a concentrar hoy en el Congreso 3 meses para aceptar un proceso electoral? Si podemos consensuar alguno de esos y dar los proyectos que cursan hoy en el Senado de la República, que tendrán seguramente un trámite más expedito. Yo señalaría eso, nos pusiéramos de acuerdo los partidos, por supuesto que no habrá unanimidad, pero a ver cuáles de esas preguntas no están en los proyectos, cuáles se acogen y cuáles no. También hay unas que me parece que pueden ser.
Qué descarado, después de que negó todo esto, ahora sí quiere debatir, ¿no? Ahí tenemos el cinismo de esta gente. Vamos a ver qué le dicen a este señor. Era secreto que a voces que muchos procesos en las altas cortes se arreglaron con miles de millones. Aquí le dicen, la banda en cabeza de Efraín Cepeda ahora sí está interesada en reformas, ¿no? Le tienen miedo a la consulta popular ya. La banda de Cepeda, el malo, le tiene terror a la democracia. Le tiene terror a que el pueblo se exprese y los deje al desnudo en su cinismo y mezquindad. Vamos por esta consulta, dicen los colombianos, señores, que pues vemos el cinismo aquí del señor Cepeda, ¿no? Pues María José Pizarro dice lo siguiente, le tienen miedo al pueblo. Arrepentido senador Efraín Cepeda de declararse el jefe de la banda antirreformas. Pues todo esto lo conoceremos en el 2026 para facturarlo, señores. Pues según Efraín Cepeda, hay algunas preguntas que están incluidas en algunos proyectos de ley, pero él ya respondió sobre las preguntas y demás. Dice 7 sí y 5 hay que estudiarlas. Por ejemplo, la cuarta, dice él que hay que estudiarla. Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes. Otra que dice que toca estudiarla es, está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de las instituciones similares tengan un contrato laboral. Mire, des en cuenta lo que él pide estudiar. Otra, está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales. Hay que estudiarla, dice él. Otra que toca estudiarla, según él, está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general. Hay que estudiarla, imagínense en eso. Y la otra que hay que estudiar para Efraín Cepeda está de acuerdo con la de construir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas. Ahí lo tenemos, Efraín Cepeda mirando cómo bloquea de nuevo la consulta popular, ¿no? Pues aquí está el mensaje de María José Pizarro que lo publicó hace pocos minutos. Colombia ya conoce las 12 preguntas de la consulta popular que radicará el presidente Gustavo Petro este 1 de mayo en el Senado de la República. La consulta no es un capricho de un gobierno, sino una respuesta a lo que viven cotidianamente millones de personas en Colombia. La consulta es para la gente trabajadora, para quienes madrugan y trasnochan sin el más mínimo reconocimiento, para quienes sacrifican sus domingos, para quienes sacrifican sus familias, para nuestras campesinas. Y en general la consulta popular es para ti, tú que estás viendo este video en un bus atestado de gente, para ti que trabajas sin contratos, sin cotizaciones. La consulta es para ti que lo das todo por sacar adelante tu familia y quieres mejores condiciones en tu trabajo y un mejor futuro. ¿Acaso no es justo tener derecho al descanso, que se pague lo que corresponde por un dominical, por un festivo, o que una mujer tenga licencia por un dolor menstrual incapacitante, o que una campesina pueda pensionarse, que los trabajadores de las plataformas tengan acceso a las ARL, o que la juventud tenga un contrato laboral de aprendizaje digno? ¿Acaso no es justo que toda Colombia tenga estabilidad laboral? Lo que no es justo es que un puñado de congresistas privilegiados le hayan dado la espalda a la gente. Ahora es momento de que la gente dé un paso al frente y le diga fuerte y claro al Congreso que Colombia sí quiere mejores condiciones laborales. Es tiempo de que el Congreso escuche, es tiempo de que Colombia sea un país de oportunidades. Por una consulta popular ya sí a todo. Pues este es el mensaje de Gustavo Petro a toda la sociedad colombiana para que este primero lo acompañen en la erradicación de esta consulta popular, contra viento y marea de estos congresistas que no quieren que se debata, ¿no? Este 1 de mayo, dice él, el pueblo de Colombia sale a la calle a todas las plazas públicas a entregar al Senado pues el texto de la consulta popular. Presentaré ante el pueblo la espada de Bolívar desenvainada que los guiará a ganar sí a esta consulta. Vamos por la gran Colombia, dice el presidente. Y el 1 de mayo, el Día del Trabajo, las y los invito a duplicar las marchas que hicimos la vez pasada en todo el país. Voy a estar ese día en la Plaza de Bolívar y voy a entrar al Congreso una vez hablemos allí en público para presentar personalmente y con una delegación popular lo más diversa posible el texto de la consulta popular oficialmente al Senado de la República. Y voy a sacar la espada de Bolívar. Alguna vez lo hicimos en la posesión de presidente, pero creo que hoy es el momento. Creo que hay que desenvainar la espada para repetir una frase que el Libertador pronunció en su momento, y es que hasta que no haya justicia social en Colombia, no se envainará la espada, sino continuará desenvainada como hoy está en los salones de esta Casa de Nariño. Pero me parece que esa espada debe guiar hoy la consulta popular, debe guiar más que el presidente al pueblo de Colombia. Es Bolívar el que en el fondo convoca la consulta popular y es el alma popular la que fundó
la gran Colombia, la que fundó el concepto de libertad, de república y de democracia, la que hoy queda convocada en un estatus diferente, que es el pueblo que manda, y ya no el pueblo que obedece. No es el pueblo que se arrodilla, sino que se mira de frente entre sí y mira de frente las instituciones para dar las órdenes. Ese pueblo lo queremos este 1 de mayo en todas las plazas de Colombia, y ojalá por millones, demostrando a quienes hoy intentan amordazar al pueblo de Colombia que no va a ser posible, que la consulta popular va, porque es una decisión popular. Ahí veremos, señores, qué pasa si el Senado le da la espalda una vez más al pueblo colombiano. Vamos a ver, colombianos, hasta acá este video, ya saben, consulta popular va porque va. Muy amables y hasta pronto.